Vamos a hablar en este momento de los ángulos externos de un triángulo. Hemos estado hablando de los ángulos internos de un triángulo y del teorema fundamental, que los ángulos interiores de un triángulo suman 180. Ahora vamos a hablar de los ángulos que son externos a un triángulo. Ángulos externos. Cuando tenemos un triángulo, cualquier triángulo, no estamos hablando aquí de un tipo de triángulo específico, por sus lados, clasificado por sus lados o por sus ángulos, no estamos hablando de eso. Tenemos aquí cualquier triángulo, vamos a suponer que este es el triángulo con los vértices A, B y C, y queremos en primer lugar identificar, recuerden, los ángulos interiores son básicamente estos tres ángulos: el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C. Ahora, queremos saber cuál es el ángulo externo en cada uno de los vértices de dicho triángulo. Para eso, lo que debemos hacer es extender el segmento de recta que conforma, en este caso, al triángulo. Por ejemplo, supongamos que vamos a extender aquí a el segmento AC. Vamos a extenderlo hacia la derecha de forma tal que tengamos una continuación de dicho segmento. Entonces, aquí se nos formaría un nuevo ángulo. Vamos a llamarle a este ángulo el ángulo E. Como pueden ver, el ángulo E y el ángulo C, es decir, este ángulo interior que está aquí, son ángulos adyacentes. Son ángulos adyacentes. Por lo tanto, yo puedo decir que el ángulo E más el ángulo C es igual a 180 grados porque son adyacentes. ¿De acuerdo? Al ángulo E se le conoce como ángulo exterior al triángulo. El ángulo E es un ángulo exterior o un ángulo externo a el triángulo. Pero en cada vértice tenemos precisamente ángulos exteriores. Ángulos exteriores. Por ejemplo, podemos extender aquí este segmento, el segmento CB, y tendríamos otro ángulo exterior acá. Vamos a pintarlo de otro color. Tendríamos otro ángulo exterior, en este caso vamos a llamarle D, y si extendemos este segmento aquí, el segmento AB, también tendríamos otro ángulo exterior. Aquí tendríamos otro ángulo externo, vamos a llamarle F. Bien, esos serían ángulos exteriores a dicho triángulo. Ahora, hay una propiedad importante. Si ustedes se dan cuenta, todos estos ángulos interiores son al final adyacentes con los ángulos de interiores de dicho triángulo. El ángulo F es adyacente con el ángulo A, el ángulo D es adyacente con el B y el ángulo E ya habíamos dicho que es adyacente con el C y que por lo tanto suman 180. De estas propiedades de los ángulos adyacentes se puede concluir, se puede deducir que los ángulos exteriores de un triángulo, el ángulo E más el ángulo D más el ángulo F, suman 360 grados. Es decir, suman precisamente, forman un ángulo completo. En esa definición que se puede llegar a partir de la relación que existe entre los ángulos adyacentes, se puede concluir ese resultado. Estos resultados no son para que ustedes se lo aprendan de memoria, porque a esto se puede llegar con álgebra básica y un proceso de demostración, se puede llegar,
pero es para que ustedes lo conozcan, pero tampoco quiero que todas estas cosas se las aprendan de memoria y que las repitan, porque al final no son lo importante. Más allá de aprenderse toda esta correlación, es que ustedes puedan aprender a llegar a ese resultado. Y para eso simplemente utilizamos las cosas básicas que ya conocemos, como por ejemplo la relación que existe entre los ángulos adyacentes. Con eso es suficiente para que ustedes puedan trabajar cualquier ejercicio. Entonces, hasta aquí el tema de los ángulos exteriores a un triángulo. En diferentes ejercicios, en vez de darle los ángulos interiores, a lo mejor le dan algún ángulo exterior, y a partir de ese ángulo exterior usted puede entonces calcular su ángulo adyacente, que sería ya un ángulo interior del triángulo, y a partir de tener ese ángulo interior del triángulo entonces pudiera calcular el resto de los ángulos en dependencia del tipo de problema y de ejercicio que se plantee.